a Dios. Mis amados hermanos, quisiera recitar a ustedes una línea más del texto que acabamos de leer. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Mi intención esta mañana, hermanos, es que podamos entender lo que eso significa, porque en virtud de lo que pasó en el día que se hace referencia aquí, es que nosotros nos podemos alegrar todos los días. Que podamos ver la belleza de Cristo, porque todo es por Él y para Él. A Él la gloria, el imperio, el poder, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, tuve la oportunidad esta semana de ver, palpar la gran necesidad que hay de Cristo. Y al mismo tiempo pude ver y palpar la gloriosa esperanza de la resurrección, de que encontramos en Cristo salvación para pecadores como usted y como yo. Eso es lo bonito, eso es lo importante, por eso se celebra con tanto énfasis en la fecha. Y el salmo que tenemos delante es un llamado a la alabanza y a la adoración. Nunca mejor dicho, un llamado a la adoración en respuesta al amor fiel y misericordioso de nuestro Señor. Por ejemplo, lea conmigo Salmo 118, versículo 1 al 4. Mismo salmo, pero el versículo del 1 al 4. Así arranca este salmo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Y el Salmo concluye precisamente en el mismo espíritu, si se dieron cuenta, ¿cierto? Lea conmigo el versículo 29. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Esa es la referencia para nosotros hoy. La razón por la que salimos de nuestras camas a nuestras labores todos los días es porque Él es bueno y para siempre su misericordia. La misericordia del Señor está ligada al pacto con su pueblo, como vieron ahí. Diga la casa de Israel, diga la casa de Aarón, digan aquellos que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Ahora, hermanos, a nosotros no se nos da el nombre del autor del Salmo. Sin embargo, el lenguaje que se utiliza en el Salmo nos da un indicio de quién podría ser. Hay un lenguaje de realeza, hay un lenguaje de autoridad, si se dan cuenta. Se leen frases como: voy a destruir a mis enemigos. Cuando usted ve ese lenguaje en la Biblia, no se refiere a usted ni yo tenemos que destruir a nadie. El lenguaje que usted ve ahí es un lenguaje que denota oficio, en este caso oficio real. El rey juzga y lucha contra sus enemigos. Es la razón por la que nos inclinamos a que la autoría del Salmo es del rey David. Y aquí hay un profundo contenido en este Salmo de la historia de redención de Israel y al mismo tiempo de la promesa de un hijo de Dios que sería el libertador y el destructor de los enemigos de Dios. Permítame citarle a James L. Mace,
David es el rey cuyo trono tiene un futuro eterno basado en la promesa de Dios. Las canciones que propició, que pronunció, deben leerse en el contexto de una promesa mesiánica. No porque todos ellos hablen de un ungido, sino más bien en el sentido de que son un lenguaje que debe hablarse con el conocimiento de que Dios ha elegido un Mesías y seguramente Él cumple sus promesas. El Salmo completo y particularmente la porción que hemos leído esta mañana nos muestra la salvación del rey de sus enemigos y al mismo tiempo y por consiguiente la salvación de su pueblo, los ciudadanos de su reino. ¿Cuál es nuestra tesis esta mañana, mis amados hermanos? La victoria del rey representa la salvación de su pueblo a un futuro brillante. Es por eso que quise titular esta mañana, mis amados hermanos, el rey victorioso. Oremos. Amado Señor, ten misericordia de nosotros. Danos ojos para ver, danos oídos para oír, y no permitas que la garganta y los labios falibles de tu siervo sean impedimento alguno para tu palabra infalible. En Cristo Jesús lo ruego y lo pido. Amén. Recalco una vez más, mis amados hermanos, debemos ver aquí cómo la victoria de un rey representa la salvación de un pueblo a un brillante futuro. Y aun cuando el nombre del rey probablemente es David, él apunta a un rey mejor que David, que es nuestro Señor Jesucristo, y su victoria habla de un futuro brillante para los que somos sus súbditos. El primer punto que quiero que observen conmigo, hermanos, es el triunfo declarado por el rey. ¿Por qué digo el triunfo declarado del rey? Luego de que el salmista entra en alabanza, los versos del 5 al 13 nos describen la lucha del rey, la agonía del rey en contra de sus enemigos. Y obviamente, si somos enemigos del rey, somos enemigos del pueblo. Note lo que dice el versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová. Y sabemos, hermanos, que el rey David tuvo que enfrentar diversas angustias, diversas penurias en el cumplimiento de su vocación. Pero note lo que hizo. En su angustia invocó a Jehová. Quiero recordarles, mis amados hermanos, que igualmente el rey superior, el rey perfecto, tuvo que lidiar con una angustia inclusive peor que la angustia que tuvo que lidiar el rey David. Se nos describe en los evangelios, en el relato de la pasión, que su angustia era tal que su sudor eran como gotas de sangre. Y nuestro Redentor, en la angustia de beber la ira de Dios, de cargar la culpa por la ira de Dios, la culpa del pecado del mundo, estuvo en angustia, profunda angustia, por la cual clamó al Señor. Y nos dice el texto que el Señor lo sostuvo. Eso es lo que sigue diciendo el versículo 5, ¿cierto? Pero su confianza, o el Señor me puso en lugares amplios, debe decir allí el resto del versículo 5. Su confianza en Jehová lo sostuvo. Le dio valor, como dice el versículo 6. No solamente le dio valor, sino que lo afirmó en su propósito.
Y esa es la premisa que usted podrá observar si sigue la lectura en los versículos 10 al 12. Donde los términos, todas las naciones me rodearon y me asediaron, todas las naciones me rodearon como abejas. Todo esto para describir la intensidad de la lucha. Sin embargo, dice el rey, claro en su convicción, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. En el nombre de Jehová yo los destruiré. En el nombre de Jehová yo los destruiré. Es a partir de ahí entonces, hermanos, en virtud de la lucha, en virtud de la angustia a la que está sujeto el rey, vemos entonces la declaración de victoria en el versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Mi cántico y mi fortaleza es Jehová, debe traernos algo a la memoria. Habla de liberación en una situación peligrosa. Habla de la liberación del pueblo de Egipto. Recuerdan cuando vimos en Éxodo ya hace 2 meses atrás, qué fue lo que hicieron cuando vieron al caballo y al jinete ahogados en el mar. Comenzaron a cantar el cántico de Moisés, que dicen algunos, y el cántico es: el Señor es mi cántico y mi salvación. Es un recordatorio de la obra del Señor, de la redención de su pueblo, y no solamente aplica a la redención de su pueblo, sino que aplica también directamente a la libertad o la liberación de todos los enemigos del pueblo de Israel, con David como su rey. Y siendo, mis amados hermanos, esta gran realidad importante para nosotros, vemos que nuestro Señor, voy a seguir recalcando, hermanos, el verdadero rey, el rey perfecto, también fue victorioso y alabó al Señor en su victoria. ¿Y por qué concluyo en el Rey Supremo? Porque el Rey Supremo es la referencia para usted y para mí. La tumba está vacía, la muerte fue derrotada, el último enemigo fue vencido. Pero usted y yo tenemos que seguir luchando también. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, la verdadera batalla de la fe. Y estamos llamados, mis amados hermanos, a tener la misma actitud que el Rey Supremo. En nuestra angustia, poner nuestra voz y nuestra confianza al Rey de Gloria. En nuestro dolor y sufrimiento, invocar el nombre del Señor y caminar en confianza de Él. Y Él dará la victoria. Y allí podemos observar, mis amados hermanos, en esa misma línea, cuál es el resultado de la victoria. Y el primer resultado de la victoria es obvio a partir del versículo 15. El primer resultado de la victoria es gozo. Miren lo que dice el versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay donde, en las tiendas de los justos, en el tabernáculo de los justos, en la morada de los justos. La obra de salvación de Dios debe traer gozo. Mis amados hermanos, si usted dice estar en Cristo y ser consciente de la buena nueva del Evangelio, su vida debe estar marcado por el gozo que resulta de conocer al Cristo vencedor. Si nuestra vida no está marcada por eso, probablemente nos encontremos con la realidad de que no conocemos las repercusiones de la victoria de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Voz de júbilo y de salvación hay en los corazones de los justos, podríamos decir, para entenderlo mejor. ¿Y por qué hay gozo? Lo sigue diciendo el versículo 15, porque la diestra de Jehová hace proezas.
Esa es una referencia al poder de Dios obrando en beneficio de su pueblo. Volviendo, por ejemplo, a Éxodo, leerlo en casa, esa es la referencia en el cántico: la diestra de tu poder se manifestó. El poder de Dios en favor de su pueblo es lo que hizo estallar al pueblo de gozo. ¿Okay? Por eso estoy citando Éxodo, porque es el mejor ejemplo de lo que ustedes están viendo aquí. ¿Se acuerdan la desesperación? ¿Se acuerdan el trauma cuando comenzaron a ver las ruedas de los carros de los egipcios y ver el mar adelante? Algunos ya se querían regresar. ¿Recuerdan cuando lo vimos, hermanos? Pero Moisés, como un mediador, levantó la mano, el mar se abrió, el pueblo vio oración y inmediatamente el lamento se volvió en baile, porque vieron la mano poderosa del Señor en su favor. Por eso dice el versículo 16: la diestra de Jehová es sublime, es exaltada. La diestra de Jehová hace valentía o hace proezas. La razón del gozo, como pueden ver ahí, es la mano poderosa de Dios en la vida de su pueblo. Yo debo hacer la pregunta, aplicándolo directamente a nuestros días, mis amados hermanos. ¿Has experimentado la mano poderosa de Dios en tu vida? ¿Has experimentado la diestra que hace valentías en tu vida? Si lo has hecho, la respuesta debe ser el gozo que acompaña de la mano de Dios. Y si no hay gozo, es probablemente que no hayamos visto la mano de Dios. Lo segundo que se nos muestra aquí como resultado de la victoria, el resultado de la victoria del rey repercute en vida. ¿Okay? Miren lo que dice el versículo 17, por ejemplo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y esa fortuna o esta porción, mis amados hermanos, es muy interesante para que la meditemos por dos razones. La primera, aun cuando estuvo rodeado por muchos enemigos, eran como abejas, como decían los versículos anteriores, eran abundantes, estaban rodeados de enemigos. La vida del rey fue preservada por Dios y obtuvieron la victoria. Ese es el primer plano. Pero en el segundo plano también somos conscientes de una realidad: la vida del rey merecía la muerte, porque el rey era pecador. ¿Recuerdan cuando cayó el rey David en el pecado que todos conocemos? Él estuvo actuando como si no hubiera hecho nada, ¿lo recuerdan? Hasta que fue confrontado con la realidad de que tú eres ese hombre. Recuerden las palabras de Natán, ¿cierto? Y fue en ese momento que fue confrontado con la realidad de Dios. No obstante, recuerden ustedes que el Señor le dijo: no morirás. Lo que él hizo merecía la muerte. Aún así, dice el versículo 18: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. David, a pesar de su pecado, mis amados hermanos, no murió. Dios no lo entregó a la muerte. ¿Y sabe por qué no lo entregó a la muerte, hermanos? Porque Dios tenía en mente su redención. Y esa es la razón por la cual usted tampoco ha sido entregado a la muerte, porque Dios tenía en mente desde la eternidad pasada su redención. No obstante, hermanos, el rey David nos recuerda a quien hace posible esa redención, ¿cierto? Porque el rey David, ya lo probamos, no fue rey perfecto, fue muy imperfecto, pero esa entregada a la muerte nos recuerda al rey perfecto.
al Mesías, al Señor Jesucristo, porque esta palabra me encaja para Él. Nuestro Señor Jesucristo fue castigado gravemente por el Señor y no fue entregado a la muerte. Isaías 53, versículos del 3 al 6, nos recuerda que no confundamos pera con manzana, porque el rey David fue castigado por su pecado, pero el rey perfecto fue castigado por el pecado de David, el suyo y el mío. Isaías 53, versículo 3, despreciado y despechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí vemos la referencia a la profecía de la angustia, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién, hermanos, no de ahí, por herido de Dios, no del diablo, herido de Dios y abatido. ¿Cuál es la razón? Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Disculpen, hermano, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Por eso, por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Algunos de nosotros nos descarriamos como ovejas, dice su versión. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue castigado, fue disciplinado por Dios, por usted y por mí. El libro de Pedro nos dice que él tuvo que aprender obediencia, tuvo que aprender disciplina a través de la obediencia, y la obediencia implicó muerte, y muerte de cruz, en favor suyo y en favor mío. De modo, hermanos, que la disciplina del Hijo resultó en la vida suya y mía. No obstante, hermanos, eso tiene aplicaciones para usted y para mí hoy, porque nosotros somos disciplinados hoy también, pero no somos disciplinados para muerte, sino que somos disciplinados para vida. Somos disciplinados como hijos, y la disciplina del Señor acarrea bien y no mal. La disciplina del Señor es una muestra de amor de Dios. Hay que entender la diferencia, hermano, porque a veces salimos a la calle y nos pasa algo, se me flaqueó el carro, el Señor me está castigando. ¿Por qué dice que el Señor me está castigando? Perdí un juego de fútbol, el Señor me está castigando. La disciplina del Señor tiene el propósito de hacerte más como Cristo. Si el Señor te quitó algo que te gustaba, puede ser disciplina del Señor para hacerte más como Él. Porque la meta del Señor es que tengamos vida. A veces pensamos que la meta de la disciplina o la meta de la vida es que tengamos lo que queramos. La meta de la vida es que seamos como Dios quiere que seamos. El castigo de muerte lo sufrió Él para que usted no tuviera que recibir. El castigo de muerte para que recibiera el castigo de hijo. Ahora, hermanos, la declaración de victoria, la declaración de triunfo nos lleva a la segunda fase de mi premisa. Dijimos que la victoria del Rey trae como resultado un futuro brillante y glorioso en la ciudad de Dios. Y es precisamente lo que vemos aquí. Piénselo conmigo un momento, mis amados hermanos. Aquellos que leyeron
el Salmo 118, un salmo que se usaba en la liturgia del templo. Era un salmo de alabanza, pero era un salmo litúrgico porque implicaba una procesión. La primera parte, hasta el versículo 13, pudiéramos decir, era lo que se cantaba hacia el templo, mientras se subía hacia el templo. Lo que leemos a partir del versículo 19 o del 17 para abajo, nos habla entonces de lo que sucede cuando se llega a las puertas del templo, cuando se da la respuesta a la adoración del pueblo. Lo que leyeron el Salmo, entendieron con claridad de que había una promesa de Dios, de que un hijo de la simiente de David iba a reinar para siempre en Jerusalén, y este canto era un recordatorio por el cual anhelaban su venida. Lastimosamente, los amigos judíos se les pasó el arroz, porque ya pasó Juan, vino, se fue y va a regresar, y todavía no se dieron cuenta. Sin embargo, hermanos, por la gracia de Dios, el Señor se los ha hecho visible a ustedes, y podemos entonces comprender que este salmo también nos apunta a la expectativa y esperanza que da origen a la iglesia y que da origen a nuestra esperanza de redención y gloria eterna en Cristo. Aquí vemos la respuesta del pueblo a la entrada a la santa ciudad debido a la victoria. ¿Quién entra primero luego de que el rey consigue la victoria? Cuando se hace la procesión de retorno, quien entra primero, escoltado por sus súbditos y recibido con palmas y palmeras, en el rey. Versículo 19: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Versículo 20: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán quienes, hermanos, los justos. Versículo 21: te alabaré porque me has oído y me diste salvación. Y mis amados hermanos, quiero recordarles que la obra de Cristo no solamente su muerte, sino que su resurrección, la cual celebramos hoy, nos da la entrada a la santa ciudad. Por eso nosotros no nos extrañamos ni nos estresamos que no hemos podido ir a la vieja ciudad. No nos estresamos si no podemos tocar el muro de ornamento, porque nuestra morada no será en esa ciudad. Nuestra morada es una ciudad no hecha de mano, a la que el Cordero nos dio acceso por su sangre bendita y preciosa que fue derramada en la cruz. Piénselo por un momento, hermanos. Pero voy a preparar el lugar para que usted entre en la procesión. Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre hay 2 cuartos de lo que hay en la casa de su padre, hermanos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparar el lugar que dice allí, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Saben cuál es el camino? Él sabe que es la puerta de la ciudad. Él mismo es la puerta de la ciudad. Isaías capítulo 38, versículo 20, nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud, nuestra esperanza, nuestra celebración. Esta palabra la hizo o las recitó, digámoslo así, el rey Ezequías, luego de que el Señor le había dicho: Ephata, arregla tu asunto. Cuando clamó y dijo que no quería morir, el Señor le dijo: bueno, no morirás. ¿Saben qué hizo cuando le dijeron que no iba a morir?
Versículo 20. Jehová me salvará, por tanto, ¿qué haremos? Cantaremos nuestros cánticos, no de dos hermanos, en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Eso es lo que usted está esperando, hermano. Si no le gusta cantar, va a tener un problema. Le digo desde ya, vaya preparándose, porque cuando entremos a su morada vamos a estar cantando todos los días, todo el día, por toda la eternidad, las virtudes de aquel que nos salvó. Un corazón salvo y un corazón que canta. Independientemente si canta bien o mal, el corazón canta. Yo tengo la teoría, hermano, no lo puedo sustentar bíblicamente. Yo tengo la teoría de que cuando seamos glorificados, nuestras cuerdas vocales también serán glorificadas en el cielo una vez que es una teoría, no la puedo probar, pero mientras tanto llegamos ahí, cante, aunque cante mal. Prepárense a cantar la gloria de su rey. Estoy hablando en serio, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para qué más? Para entrar por las puertas de la ciudad. Hay que entrar con ropas limpias a la ciudad. Mi pregunta sería, mis amados hermanos, ¿han sido tus ropas lavadas por la sangre del Cordero? Por eso fue necesaria la cruz, mis amados hermanos, porque nuestras ropas estaban sucias. No se podía lavar con jabón, ni cloro, ni lo que usted quisiera, no importa el producto. Lo único que quita la mancha del pecado es la sangre, no de cualquier cordero. La sangre de los corderos y macho cabrío apuntaba a la sangre que quita pecado, la sangre de Cristo. Y no se engañe, hermano. Tuvimos la oportunidad de conversar con muchos jóvenes y algunos pensaban inclusive de documentar, algunos de los consejeros, de que tenían el entendimiento de que como la mamá los llevaba a la iglesia, ellos estaban salvos y que iban a entrar al reino. Gracias a Dios por consejeros que pudieron aconsejar. Pero joven que me escuchan hoy, si tú piensas que entraste al cielo porque tu mamá te trajo, te equivocas. Solamente entramos a la presencia del Señor por la sangre del Cordero. Tu mamá tiene que ser lavada, tu papá tiene que ser lavado y tú también tienes que ser lavado por la sangre del Cordero. Pero la sangre del Cordero está disponible para todos aquellos que creen. Dice el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No interesa qué hayas hecho, no interesa tu pasado, no interesa qué tan grave o malo piensas que sea, no hay pecado que Cristo no pueda lavar. Lava tus ropas en la sangre del Cordero para que disfrutes tener derecho al árbol de la vida y tu entrada por las puertas a la ciudad que anhelamos todos. Y hablando de la ciudad, mis amados hermanos, este salmo también nos habla del futuro escatológico, porque nos habla del fundamento de la ciudad. Miren el versículo 22, es una entrada. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y de cosa maravillosa, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo estoy seguro que usted ha leído esta porción en algún otro lado, y es porque es aplicado en el Nuevo Testamento y es aplicado directamente a nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuál es el contexto para que usted lo pueda entender un poquito mejor? Es probable que en sus campañas militares como rey, David hubiera tenido que lidiar con aquellos que no aprobaban su reinado. De hecho, inclusive sabemos que el rey David
fue objeto de traición por parte de su propio hijo como castigo por lo que ya hablamos. ¿Ok? Habían personas, consejeros allá murmurando: ese señor no puede ser rey, ese señor no es digno de ocupar ese cargo. Y lo que está diciendo el rey victorioso cuando llega por la puerta con todos los enemigos derrotados: ese que usted pensaba que era un rey oculto, el que no servía para nada, ha llegado a ser el fundamento del reino, porque ahora este reino es libre por la victoria del rey. Ese es el contexto. Probablemente aplicó directamente a David. No obstante, el Nuevo Testamento nos explica el significado de lo que decía el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Mateo capítulo 21, brevemente. Versículo 33. El Señor da una parábola. Y esta parábola, todos los que la escucharon la entendieron. Dice el versículo 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre, un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen, ¿qué cosa? Sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Golpearon, mataron y apedrearon. Versículo 37. Yo creo que ya después que hemos leído todo esto, yo venía entendiendo el sentido por lo que nos habla. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo: ellos van a respetar a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Versículo 41. Le dijeron, ellos mismos respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Versículo 42, que quiero llamar su atención. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Y el Señor saca el orden. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, o los frutos del reino. Él es el fruto del reino. Ahora vamos, diseccionándolo brevemente. ¿Sabe quiénes eran los labradores que apedrearon, mataron? Eso eran los profetas. Que mandaron al pueblo para anunciar que el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento. Y ellos hicieron cuando fueron aquí. Llegaron entonces, no dice, voy a mandar más. Mandaron más profetas y les pasó lo mismo. Y dijo el Señor: bueno, voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. A él tampoco lo respetaron. El punto es, para que podamos comprender, se nos está diciendo aquí que el rechazo de Cristo te deja sin acceso a la ciudad. ¿Por qué?
porque lo que pensaron que era una tontería, lo que pensaron que era falso, así como David cuando llegó al templo, vino a ser lo más importante del reino. No hay reino sin Cristo. Esa es la premisa, mis amados hermanos. Él es la cabeza del ángulo. Sobre Cristo, la piedra que es Cristo, se construye el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles que mandaron los lineamientos a lo que es la iglesia local. Pero ¿cuál es el fundamento, hermano? Cristo. Probablemente, hermano, usted se preguntará, ¿por qué el pastor canta casi todos los domingos muestra a Cristo? Porque Cristo es la piedra del ángulo. Esto no es acerca de usted o de mí, que me gusta, si el diácono, el hermano que sea. Esto es todo acerca de Cristo. Y de nuevo, así como el canto, si hablar de Cristo te aburre, la vas a pasar mal en la santa ciudad. Porque el tema de la santa ciudad es Cristo. Los 24 ancianos se quitan la corona porque el tema es Cristo. No me importa qué tan ranqueado te consideren en este mundo, el rey es Cristo. Hermano, eso es un momento. Aquí va a vivir. Porque el Señor tenía en su mente hacer con usted, el pueblo, hacer con usted una piedra viva. El Señor tenía en mente la iglesia. Y la iglesia solamente se puede construir sobre la roca que es Cristo. Por eso Cristo debe ser central en nuestra oración, en nuestra práctica. Todo lo que hagamos tiene que ser pensado en Cristo. Si no, se cae todo. Es como construir una arena. Por eso es otro concepto. La referencia, la cabeza del hombre, Cristo. No lo rechace, porque si lo rechace, lo encontramos en pérdida. Y eso no solamente aplica para incrédulos, aplica para los incrédulos, aplica para los creyentes, que a veces se nos olvida que el asunto aquí es Cristo. Por ende, hermanos, estas personas cometieron el error y nada más vieron a un carpintero que nadie sabía quién era el papá. Era un don nadie. Eso no puede ser rey. Eso no puede ser rey, que prometieron que el rey no tendría fin. No puede ser. Pero ese mismo era. Y los que no lo reconocieron lo reconocerán, porque dice la Escritura que cuando llegue el momento a sonar la trompeta, vamos a ver, todo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ya cuando viene, no va a venir como lo ven en la película de la Pasión de Cristo, todo desbaratado y ensangrentado. Ya cuando viene el Rey de Gloria, hermano, sus ojos como fuego, su boca como una espada. En el mundo, Cristo lleva, según la visión de Juan, Rey de reyes y Señor de señores. De eso se trata la resurrección, mis amados hermanos. Jesús fue exaltado como Rey y nosotros somos sus felices súbditos. No te pedimos felices, porque Él es el mejor Rey que hay. A Él servimos y Él subió, hermanos, exaltado, preparado el lugar. Y a Él esperamos. Anhelamos el retorno del Rey. Hacer por final, hermanos. Salmo 118, versículo 26. Esta frase la han leído también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Se recibe al Rey, y los que están en la casa dicen: bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Quién es el bendito aquí? Cristo es el bendito. ¿Por qué el pastor está metiendo al Señor ahí como el bendito? Lucas capítulo 19.
versículo 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llorando, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. ¿Lo que dice ahí? Se me duerman, comenzó toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo, bendito, aquí no dice el que viene, Lucas nos ayuda a entender un poquito más, dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a donde, hermanos. Entonces los que no estaban atentos, los fariseos, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, porque el rey que viene, ¿saben por qué? Estaban esperando un rey, pero un rey que no viene en Audi Q7, un rey que no viene en una Montero o una Land Cruiser, no se ve muy real. Un rey que viene en un Picanto, que tiene oído para la autoridad, no se ve muy real, no se ve muy valioso, eso no puede ser rey. Un rey que no está vestido de púrpura, ese no puede ser un rey. Así que le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor le dijo, tiene razón, cállense. Lo que dijo, versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos se callan, las piedras la imaginan. La entrada triunfal, mis amados hermanos, había una expectativa. Así es como se recibían a los reyes victoriosos. Llegaban a la entrada de la ciudad, salían las mujeres, los niños. Todavía se ven algunos programas de televisión de la era antigua, ese tipo de actitudes. Ir a la gente de su caballo con su armadura, y el pueblo sale a recibirlo, principalmente al rey, después de lo dirigió a la victoria. Las palmas son señales de eso. El canto era Hosana, Hosana, que significa sálvanos. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que había una anticipación. El hijo de David que va a gobernar para siempre viene. Y cuando abre la puerta, viene el hombre en un muro. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo que entendieron a la mano, los que estaban esperando la promesa, alabando, los que estaban confiados en que las palabras de Dios son sí y son amén, clamaron Hosana, porque el Señor es fiel a su promesa. Eso resultó, hermanos, al entendimiento de que había anticipación por el rey que viene. Mi pregunta, hermanos y hermanas, anticipa usted el reino. Ustedes lo que dice Hosana, Semana Santa, viernes, sábado y domingo, pero el resto de la semana vive sin anticipación. Ustedes lo que piensan que Semana Santa es nada más un ritual que hay que cumplir, donde se come bon, amén, come bon. Pero Semana Santa es más que comer bon, mis amados hermanos. Es bueno recordar, es bueno celebrar, pero sepan, hermanos, todos los domingos de Dios aquí celebramos la gloria de la resurrección. No podemos conformarnos una vez al año, hermanos. Es algo de todos los días. La verdad gloriosa de que Cristo vive. Es una lección importante aquí, hermanos. ¿Sabe por qué a los fariseos se les pasó el pan, se les quemó el arroz y pasó Noé? Porque su mirada no estaba puesta en la eterna, sino en lo terrenal. El rey ese no encajaba por el perfil. Tenía que ser otro tipo de rey. Se retiraba. ¿Sabe qué me recuerda, hermano? El reino no es de este mundo. El reino de Dios no encaja
como parámetro de mundo. Lastimosamente algunos lo han hecho parecer como que el reino de los cielos es comida y bebida, que el reino de los cielos es plata y cosas materiales, que el reino de los cielos es ¿qué te puede dar el rey? Estamos observando, el mayor tesoro del reino es el rey mismo. El reino de los cielos es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De algunos de nosotros estamos buscando justicia, paz y gozo de manera terrenal. Si lo busca así, se le va a pasar el arroz. No va a ver cuando diga el Mesías. Puede cantar Jesús se la pasa todo lo que quiera, pero no lo va a ver. Usted está buscando otra cosa. La esperanza es eterna. Su reino no es de este mundo. Su reino no tendrá fin. En esa su esperanza. Cielo con los siguientes hermanos. Versículo 27. Así es como cierra el salmo, igual que como comenzó en adoración. Jehová es Dios y nos ha dado luz a dar víctimas conforme a los cuernos del altar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a adorar, porque ven Dios y nos han dado luz. Versículo 28, ven la confesión de fe. Mi Dios, eres tú, y te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. ¿Por qué? Porque el rey venció. El rey se levantó entre los muertos, y porque el rey vive, tú también vivirás. El mundo pasa sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece. Tienes vida, tienes gozo, te recuerdo hoy, fuera de Cristo no lo hay. Tienes un carro bonito, bien, pero eso no es la gozo. Tienes una esposa bonita, bien, pero esa no es la fuente del gozo. Tienes dinero en el banco, bien, pero esa no es la fuente del gozo. Solamente hay una fuente de verdadero gozo, esperanza y sobre todas las cosas, vida eterna. Dice el rey. Algunos de ustedes están en campaña, viendo la campaña política, no quise tener en campaña de YouTube. Algunos de ustedes están viendo la campaña política y muchos de ustedes están viendo con escepticismo a los candidatos. Muchos están viendo con cara de no te creo nada de lo que estás diciendo. Eso en el mundo. Cristo no es así. Cristo cumplió su promesa. Tú creces. Le digo más. Y no está cubriendo la campaña electoral. Me lo recordó mi hermano Nelson hace poco. Y no es candidato a nada. Recordemos, hermano, cuando estemos proclamando el Evangelio, si es verdad lo creemos. No estamos rogándole a la gente. Vota por candidato, tal, yo soy candidato. Si no lo estamos haciendo, el Señor está corriendo para elecciones. El Señor es Rey. Él es Señor. Lo que todos debemos confesar que Él es Señor con todo lo que significa. Eso es lo que proclamamos al ver la tumba vacía. Él es quien dijo que era. Él es el Mesías prometido y desde Génesis se dijo que el cetro de la tribu de Judá será para siempre. En la encarnación y en Navidad vemos al bebé. Todo el mundo dice, qué lindo el bebé. Semana Santa vemos al siervo sufriente en la cruz del Calvario. Pero nunca se nos olvide ver el final, hermano. Nunca se nos olvide ver el Señor. Ese es el Evangelio completo. Cristo se humilló, sufrió, pero fue exaltado. Y ahora se sienta a la diestra de Dios. Y Romanos capítulo 14, versículo 7.
Se lo recordé a los jóvenes la semana pasada. Ahora ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque Él que compró con sangre. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, para la gloria de tu Padre. No hay mayor consuelo que este, hermano. En la lucha, en la prueba, usted le pertenece al Señor. Por eso compró la sangre del Cordero. Adoremos al Rey victorioso por toda la eternidad, no solamente hoy, sino hoy, mañana, siempre, por los siglos de los siglos, porque la tumba está vacía. Cristo venció. Alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es ser bueno. Dios le bendiga a mis hermanos. Pero bueno. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos a través del testimonio inspirado en la vida del Rey David, la esperanza preciosa que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, danos un corazón que quiera recibir al Rey de Gloria. Danos un corazón que clame Hosana. Sálvanos, Señor. Danos un corazón lleno de esperanza. Danos un corazón, Señor, con la mirada en las cosas que realmente importan. Enséñanos el verdadero amor del reino. Que podamos, Señor, poner nuestra esperanza y nuestra motivación en aquella ciudad de hecho de manos, la cual tú has preparado para aquellos que iban a revivir. Gracias, Señor, porque tú vives, nosotros también vivimos. Gracias porque tú marcaste el camino, hiciste la senda. Gracias, Señor, porque nos viniste a buscar. Te pedimos en gracias, Señor. Si hay alguien que está aquí, Padre, que aún no ha podido experimentar el gozo precioso de la salvación de Jehová. Si hay alguien aquí que no ha podido experimentar la misericordiosa fidelidad del amor de Dios, te lo damos, Padre, manifiesta tu gloria en medio de tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos utilices como un instrumento de tu paz, que seamos ese instrumento de gracia, que podamos reflejar el gozo que viene de saber que Cristo venció, que cuando las personas vean el gozo en nuestros corazones, pregunten de dónde viene el gozo de este hombre o de esta mujer, que nosotros podamos decir que este gozo proviene de Cristo Jesús. Tú también lo puedes tener si vienes a Él en la vida. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdanos a verdaderamente experimentar el gozo, Señor. El gozo de la verdadera vida que hay en ti. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.